Bueno, voy a hablar de un tema que también es, yo diría, bastante problemático porque en muchos casos las expensas superan el valor del alquiler y es otro problemón. Y además cómo aumentan las expensas, que a veces aumentan de una manera que es tremendo de un mes al otro y no entendés por qué te vino esto, por qué te vino lo otro. Bueno, primero les iba a hacer una pregunta, pueden desmutearse y contestármela, así lo hacemos más pedagógico y didáctico, que es, ¿les parece que pueden existir expensas si no hay consorcio? Cualquiera, el que quiera se desmutea, me contesta. Calculo que no. Me parece que no podría saber de a dónde van esas expensas que uno paga, digamos. ¿Alguno más que me quiera responder? Yo creo que sí, que podría existir expensas si no existe consenso, porque el mantenimiento del edificio o de la propiedad horizontal tiene que hacerse y de algún lado tiene que salir ese costo de mantenimiento o de iluminación de los espacios comunes. Entonces, independientemente de que haya un consorcio ya formalmente conformado, de algún lado digamos, el costo de mantenimiento del edificio tiene que salir y lo tienen que pagar los propietarios de las unidades funcionales. El tema está cuando no sabemos si realmente se está usando para eso, porque en mi edificio, por ejemplo, hay, no sé, tardaron no sé cuánto tiempo en arreglar el piso que se levantó, que aparentemente yo me mudé este año y aparentemente ya ha pasado otras veces, por lo tanto no usan el material correcto para arreglar ese piso o la puerta del garage anda bastante mal. Digo, no son gastos que un gasto tan grande como para que no lo arreglen al momento, digo. Entonces, como para tener una idea de si efectivamente la administración se está haciendo cargo de eso. Yo lo único que veo, por lo menos en mi edificio, es que, bueno, sí, limpian esto del coso, pero después yo no sé en qué otra cosa más están. O sea, yo no veo las facturas de dónde están haciendo los arreglos. Bueno, pero ahí los propietarios tienen que reunirse y decir, bueno, a ver, al que está designado como administrador, pedirle una rendición de cuentas, decirle, a ver, si nosotros, a ver, ¿cuáles son los gastos que tiene el edificio? X gastos, listo, se divide de acuerdo al coeficiente ocupacional de la unidad funcional. Obviamente, esa plata que se pone, el administrador es responsable por esa administración y tiene que rendir cuentas a los propietarios de qué es lo que hace y cómo utiliza ese dinero. Pero independientemente de que no esté conformado formalmente un consorcio, una administración del consorcio, las expensas creo que deben pagarse igual porque si no el edificio se viene abajo en un año y aparte genera deudas con aquellos servicios que son indispensables para el edificio, por ejemplo, la luz o si tienen una caldera en común, el gas o la limpieza. Entonces, esos gastos tienen que sí o sí salir de los propietarios de las unidades funcionales. Yo concuerdo mucho con Sebastián. Acá hay algo que es muy importante. El inmueble tiene que estar afectado a propiedad horizontal, ¿sí? Eso es muy importante, porque yo he encontrado casos en los cuales un PH, por ejemplo, de un solo dueño que no está afectado a propiedad horizontal, cobra una especie de expensa que nadie sabe, porque no está en ningún lado, no tienen un reglamento de copropiedad, no está afectado a propiedad horizontal, es un PH, un pasillo con varios departamentos. Entonces, en ese caso, no está afectado a propiedad horizontal y no hay un consorcio. El caso que menciona Sebastián, sí hay un consorcio de hecho, ¿sí? Porque puede pasar que cuando los edificios, sobre todo, son muy nuevos, que todavía no se terminó la escrituración o que no se terminó de conformar el consorcio, hay gastos que deben saldarse como estos que está haciendo mención Sebastián.
Eso es cierto. Y los propietarios son quienes tienen que costear esos gastos, porque si no, obviamente, el edificio no puede subsistir, ¿sí? Pero hay que diferenciar qué tipo de propiedad es. Si me dicen, es una casa y me están cobrando expensas, ¿qué expensas te están cobrando? Si es una casa, no es un edificio. O sea, hay ciertos parámetros como para saber identificar la existencia o no de un consorcio, ¿sí? Esto hay que diferenciarlo, que parece algo básico, pero no lo es. A veces en las consultas veo contratos, por ejemplo, que dicen que van a abonar las expensas y les pregunto, ¿qué expensas si es una casa? ¿Sí? Y les incluyeron, no, por si en algún momento, no, hoy es una casa, si el día de mañana, no sé, de pronto, esa casa se convierte o decide afectarse a la propiedad horizontal y se convierte en un edificio, y no sé lo que va a pasar mañana, ¿me entendés? Hoy es una casa y cumple la función de casa, no es un edificio. Y tampoco hay un consorcio de hecho. También hay otros casos en los cuales el consorcio se queda sin administrador, porque el administrador renuncia o por lo que sea que fuere, y ahí, bueno, alguno de los propietarios del consejo de propietarios, esto no importa, pero toma el lugar de administrar hasta tanto asuma una nueva administración. Y en ese caso se tienen que seguir pagando las expensas. Hago esta diferenciación y esta apreciación porque hay muchos que dicen, no, si no existe el consorcio, no, pero si no está el administrador, dejo de pagar las expensas. No dejen de pagar las expensas, porque es incluso más grave dejar de pagar las expensas o los puede afectar peor que, porque puede haber juicios de desalojo incluso por la falta de pago de expensas, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y qué son las expensas? Todas estas cosas que ustedes hacían mención, los gastos, los servicios esenciales que se requieren para mantener el edificio, ¿sí? Para conservarlo, para brindarle seguridad, etcétera. Ojo con una cosa que aparece mucho en los contratos, anótenselo, todas las expensas son comunes de comunidad, ¿sí? No es que yo me hago cargo de las expensas comunes porque soy inquilina y es igual sinónimo de ordinario. No, comunes de comunidad, ¿sí? De que son comunes para todos, ¿sí? No es igual a ordinaria. Las expensas son comunes ordinarias o comunes extraordinarias, ¿se entiende? Ojo al piojo con esto. No son pocos los casos que veo que dice, el inquilino se hará cargo de las expensas comunes. Bueno, ¿cuáles? ¿Las ordinarias, las extraordinarias o las dos? Si me llega un contrato así, me lo pueden discutir. Me lo pueden discutir y me pueden querer cobrar las dos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque hoy estamos con el DNU. Recuérdenlo, ¿sí? ¿Quién liquida las expensas? Recién decía Sebastián. Es el administrador de consorcio, que no es un empleado, ¿sí? Hay mucha diferencia entre ser un mandatario y ser un empleado. No es un empleado, es un mandatario del consorcio. ¿Y quiénes son los que integran ese consorcio? Los propietarios de cada una de las unidades funcionales, ¿sí? De los departamentos. O el local. Hay algunos edificios que tienen local y que tienen propietarios y son propietarios de ese local, ¿sí? Los propietarios integran el consorcio, no los inquilinos. Es importante que ustedes diferencien esa característica. ¿Por qué? Porque la relación que como inquilinos tenemos con el consorcio es únicamente a través del propietario. La relación la tenemos con el propietario que nos va a dar su propiedad, el uso y el goce de esa propiedad durante un plazo determinado, que es el plazo de duración del contrato. Nada más. Tenemos la tenencia del inmueble durante ese plazo, no la posesión, ¿sí? Son dos términos distintos, que esto también lo veo. A veces en los contratos veo que ponen, le transmite la posesión. No, la posesión no se la transmite, le transmite la tenencia durante ese periodo. Y entonces nosotros tenemos que ver con el propietario. Entonces, si tenemos un reclamo de tipo consorcio, expensas, etcétera, ¿a quién le tenemos que ir a reclamar? ¿A qué les parece que tenemos que ir a reclamarle? Contesten ustedes y yo los oigo. ¿Al propietario? Al propietario. Exactamente.
nosotros tenemos que dirigir nuestro reclamo al propietario como parte integrante del consorcio. Y el propietario tiene que decir, che, vos, administrador de consorcio, tenés que liquidar bien las expensas, presentame, como decía Sebastián, a fin de año la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ojo, porque el administrador de consorcio, dentro de los deberes que tiene, también tiene el deber de información, ¿sí? Esto roza con defensa del consumidor. Entonces, en algunos casos, como en Cava, ya está siendo obligatorio presentar junto a la liquidación de expensas las facturas, los comprobantes de aquellos servicios, de los gastos que hubo en el mes, incluir un QR o un link para que todas las personas, incluyendo los inquilinos, puedan acceder y ver qué gastos hicieron y qué facturas tienen, ¿sí? Ojalá se replique en el resto de los lugares, porque está bueno saber, ver mínimo una factura. Te llega la liquidación y no sabes nada, no tenés esos comprobantes. Sí, esos comprobantes tiene que tener acceso el propietario, pero el inquilino queda muy en offside de toda esta cuestión. Bueno, como decía hoy, como inquilinos no tenemos la obligación de participar en las reuniones ni en las asambleas. ¿Por qué? Porque no integramos parte del consorcio. Entonces, cuando hay asambleas, que yo veo que muchas veces van los inquilinos, puede haber contratos en donde expresamente el propietario le dé autorización para que el inquilino participe, sí puede haber. Ahora bien, si yo soy propietaria y me pongo muy en modo que no quiero que participen, yo esa asamblea te la impugno, ¿sí? Ojo con esto, porque ¿qué tiene? El inquilino, como estoy diciendo, no tiene la posibilidad de participar en las asambleas y te lo puede impugnar, esa asamblea te la puede impugnar cualquier propietario que no esté de acuerdo con que el inquilino esté presente. Tienen que estar todos de acuerdo con esa situación. Entonces, decíamos que los reclamos son hacia el propietario, no hacia el administrador. ¿Podemos reclamarle al administrador? Sí, podemos igualmente acudir, pero sepamos que siempre si hay un reclamo formal, tiene que ser hacia el propietario. Después, cuando alquilamos, en los contratos suele decirse expresamente que nos comprometemos a aceptar el reglamento de copropiedad y el de convivencia, que son dos reglamentos distintos. El reglamento de convivencia son todas aquellas cosas que hacen a la vida diaria, por ejemplo, que ahora sacamos la basura, cuando no se puede hacer ruido, molestos, los horarios de la siesta, los espacios donde no se puede acudir a determinar, bueno, etcétera. Todas esas cosas son parte del reglamento de convivencia. Y en el reglamento de copropiedad, atención con esto, es una escritura pública. El reglamento de copropiedad no es una fotocopia que la descargaron de no sé dónde y te dan esa fotocopia. No, es una escritura pública, el reglamento de copropiedad, que va a establecer, por ejemplo, las medidas de cada unidad funcional, dónde están las partes comunes, cómo se van a liquidar las expensas, y eso va a repercutir en tu liquidación de expensas. Entonces, ¿a qué tenemos derecho nosotros como inquilinos? A recibir una liquidación detallada de las expensas, ¿sí? Como inquilinos, sí o sí, una liquidación. No podemos, no, bueno, más o menos las expensas son 10.000 pesos. No, bueno, mostramos una liquidación de las expensas, que detalle los gastos, qué es lo que estoy pagando, ¿sí? Como decía hoy, ojo con dejar de pagar las expensas. Y esto también lo estoy viendo mucho. Ojo cuando los quieren multar con algo, porque el administrador de consorcio no tiene en ninguna parte del Código Civil y Comercial, si no vayan ahora y búsquenlo, la facultad expresa de poder multar, ¿sí? Así que tanto para propietario como para inquilino es que no pueden multar. A veces hay ciertos reglamentos de copropiedad donde se establece que se pueden hacer multas. Bueno, en ese caso habrá que revisar, pero el Código Civil y Comercial no habilita a los administradores de consorcio para hacer multa. Entonces, cuando te dicen, y te voy a multar por la bicicleta, ¿sabes cómo te lo discuto a muerte, no? Cuando me dejaste la bicicleta en el pasillo, entonces, porque hiciste humo de no sé qué, bueno, no tienen facultad para multar. Esto lo digo yo, y lo dice el Código Civil y Comercial. No hay en ningún lado expresamente
que el administrador tiene esa facultad. Bueno, un tema de interés general suelen ser las expensas. Expensas, como dije, comunes, están las ordinarias y están las extraordinarias. Sepan que para que haya expensas extraordinarias tiene que haber una asamblea extraordinaria donde se determine que esas expensas van a ser extraordinarias, que justamente son extraordinarias porque son eventualidades generalmente, cosas que por ahí suceden que son arreglos mucho más grandes, suele confundirse ordinario con habitual. No es lo mismo ordinario y habitual. Puede haber una expensa ordinaria, ¿sí?, que sea no habitual, como por ejemplo una fumigación de un espacio común. Vos no fumigás todos los meses, ¿sí? Pero sin embargo es una expensa ordinaria. Y puede haber expensas extraordinarias que se las quieran cobrar como ordinarias, que eso es otra cosa. Se van a dar cuenta de las expensas extraordinarias, una de las formas es viendo la liquidación y, por ejemplo, observando que no viene todos los meses. Es una de las maneras. Pero fíjense que usualmente son mucho más caras las expensas extraordinarias porque tiene que ver con cosas que le aportan valor al edificio. Por ejemplo, alguna reforma de seguridad e higiene que haya que hacer, hay que cambiar todos los ascensores porque quedaron recontra viejos. Listo, el cambio de los ascensores para una readecuación normativa de seguridad e higiene pasa a ser extraordinario, ¿sí? O, por ejemplo, quiero poner cámara de seguridad y vigilancia en todo el edificio. Bueno, pasa a ser extraordinario. Ahora, si hablamos, quiero poner una pileta, se me ocurre construir una pileta, pintar todo el edificio impermeabilizándolo, extraordinario. Ahora, tengo que hacer un arreglo de mantenimiento, por ejemplo, se quemaron los foquitos del pasillo, no se queman todos los días, sin embargo, tiene que ver con el mantenimiento. ¿Se entiende cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, con la ley de alquileres, ¿qué pasaba? Como expliqué anteriormente, el inquilino abonaba solamente las ordinarias. Sin la ley de alquileres, o sea, con el DNU, está la posibilidad de que pueda abonar las dos si se coloca en el contrato. Así que, importante que lo tengan presente. ¿Qué datos tiene que contener la liquidación de las expensas? Bueno, yo acá les traje un modelo que se utiliza en capital de mis expensas, que tiene que tener el nombre del administrador, el domicilio, el mail, el quit, etcétera. Tiene que estar inscrito en el registro de administradores de consorcio, que esto es un requisito que les cuesta muchísimo cumplir. Tienen que hacer un curso, ¿sí? Yo soy administradora de consorcio porque me quería enterar de todas estas cosas, además de ser abogada. Los datos del consorcio, obviamente, el detalle de los sueldos, si hay un encargado de las cargas sociales, las horas extras, las jubilaciones, también los juicios, si hay juicios, por ejemplo, ¿quiénes pagan? ¿Quiénes les parece que pagan los juicios? Los propietarios. Exactamente, los propietarios tienen que pagar los juicios. Ahora, los honorarios de los administradores, que eso cobran todos los meses. ¿Quiénes pagan los honorarios de los administradores de consorcio? Salen de los gastos de las expensas, o sea, está contemplado dentro de las expensas también. No vendría a ser un sueldo, como estoy diciendo, no es un empleado del consorcio, son honorarios, y esos honorarios los pagan también los inquilinos. Y es todos los meses, así que corresponde también. Bueno, como ven acá, tiene que estar las facturas detalladas, los abonos de los servicios, el mantenimiento de las partes comunes, los trabajos de reparaciones en unidades. Ojo con esto. Ojo con las reparaciones en las unidades, porque si son dentro de la unidad funcional, son parte de cada propietario, o sea, no corresponde en todos los casos. Sí puede pasar que haya cañerías, por ejemplo, que esto sí está contemplado en el Código Civil y Comercial, que las cañerías, cuando no son cañerías cortas, sino que van por todo el edificio, y lamentablemente no podemos saber qué parte de la cañería es la que, o de dónde se tapó, se filtró. Bueno, ahí tienen que hacerse cargo todos los propietarios, ¿sí? Bueno, preguntas frecuentes.
como les decía, ¿puede haber expensas ordinarias no habituales? Sí, obviamente, puede haber expensas no habituales, hoy se los expliqué. Son aquellos gastos que superan lo que es el normal mantenimiento del edificio, no se hacen todos los meses, ¿sí? Pero sin embargo son expensas ordinarias. Por ejemplo, la reparación del tablero eléctrico. Esto se puede hablar para que los propietarios se hagan cargo, como pasaba anteriormente con la ley, ¿sí? Si me reclamaron mal si me liquidaron mal las expensas, ¿dónde puedo reclamarlas? Hoy decía defensa del consumidor, se puede hacer una carta de documento del propietario, es importante el asesoramiento en este caso. Hay lugares donde hacer la denuncia, están los registros de administrador, porque es una de las obligaciones que tiene el administrador de consorcio. En Cava tienen el 147 para llamar, es para hacer denuncias, ¿sí? También lo pueden hacer de manera digital. Y hoy les comentaba que está el REPAC, yo no tengo buenas experiencias con el REPAC, pero bueno, está el registro de administradores de consorcios para hacer la denuncia. Obviamente el propietario siempre es más escuchado que el inquilino para hacer las denuncias correspondientes. Y el RPA en Cava, que también es el registro público de administradores. El administrador tiene que estar registrado y tiene que tener un curso para poder administrar. Esto es importante también, porque si no lo está, no está habilitado para poder administrar, ¿sí? Bueno, hoy hablaba que existen distintas formas de finalizar un contrato, mencioné la rescisión. Acá hay algo re importante que tienen que saber, que no es lo mismo resolución del contrato que rescisión. La rescisión, el inquilino puede decidir libremente rescindir por el motivo que fuese, ¿sí? Antes del plazo convenido. O sea, antes del plazo, quiero terminar el contrato porque me aumentó demasiado, entonces me quiero ir. Listo, rescisión. Ahora, cuando hay un incumplimiento, ¿sí? Cuando hay un motivo, una causa que surge por el cual voy a terminar el contrato por causa del propietario o por causa del inquilino, se llama resolución. Está mal dicho decir rescisión, ¿sí? Esto es algo jurídico, no importa, lo importante es que ustedes sepan que las dos maneras pueden ser motivo de finalización del contrato. La otra forma, la forma normal, es se termina el plazo que está en el contrato, listo, se terminó el contrato. Y el otro es porque ambas partes quieren finalizar el contrato, entonces, mutuo acuerdo, listo, chau, finalizamos el contrato. Ahora, ustedes saben, con la ley de alquileres, cómo se hacía la rescisión. Podían rescindir a partir de los 6 meses. Dentro del primer año, ustedes tenían la posibilidad de, si preavisaban con 3 meses de anticipación, vamos primero a lo central, si preavisan con 3 meses de anticipación y su contrato es bajo la ley de alquileres, no les cobran multa, ¿sí? No hace falta que paguen ninguna multa. Si ustedes avisan con menos de 3 meses, tienen que pagar. Dentro del primer año de esa rescisión, ¿sí? Dentro del primer año se paga 1 mes y medio. Pasado el año, se paga solamente 1 mes de alquiler. Y siempre te tienen que devolver el depósito que vos dejaste, que en algunos casos se puede negociar que el importe lo dejás para todas aquellas cosas que queden pendientes, incluso puede ser la multa también, siempre y cuando vos devuelvas el inmueble en las condiciones que se acordaron. Después tenemos la rescisión ahora con el decreto 70, ya lo hablé hoy, tienen que devolverte el depósito. Recuerden la negociación con respecto al depósito, que quede claro cómo te lo van a devolver. La multa, ya les hablé, se paga siempre el 10% de los cánones locativos futuros o lo que se acuerde, y pueden rescindir en cualquier momento del contrato. ¿Qué pasa cuando el propietario incumple el contrato? Puede haber una resolución mal llamada rescisión de parte del inquilino. ¿Cuáles son los motivos que están hoy vigentes? Que el propietario no conserve la vivienda para el fin que lo alquiló. Es decir, que lo descuide totalmente. No te lo arreglo. No, ¿tenés filtraciones? Bueno, no, arreglate. Bueno, eso es un motivo por el cual, si no conserva la vivienda, podemos decir, no, mira, pará, no me sirve este contrato ya para lo que yo lo alquilé, que es para vivienda, ¿sí?
El otro motivo son los vicios ocultos. Los vicios ocultos son todos aquellos que surgen una vez que yo estoy en el inmueble y no los pude percibir cuando yo fui a recorrer en 2 minutos de visita que me mostraron un poco, sino que van apareciendo de a poquito y cuando aparecen yo tengo que denunciar, ¿sí? Y a partir de ese momento, ¿sí? Tengo 60 días cuando esa aparición se hace evidente. Por ejemplo, una filtración que causa humedad en las paredes y que ya es algo, grietas en las paredes. Bueno, a partir de que sí o sí, a partir de que se evidencia, lo tengo que denunciar. Tengo 60 días para hacerlo. Y a partir de ese momento, 1 año para interponer la acción, o sea, para resolver el contrato, ¿sí? Es importante que ustedes sepan esto. Y después, por otro lado, ¿cuáles son los motivos que tiene el propietario para finalizarte el alquiler? Cualquiera, hoy por hoy, que esté en el contrato, ¿sí? Antes solamente eran estos primeros 3. Que no pagues el alquiler durante 2 meses consecutivos, que cambies el destino, alquilaste para vivienda y te pusiste un kiosco, ¿sí? Le diste destino comercial, pues no te lo puedes finalizar. Si yo trabajo en mi casa, por ejemplo, y soy abogada y tengo mi estudio jurídico, en realidad estoy prestando un servicio, no es destino comercial. Sepan eso, porque también hay psicólogos que trabajan en su casa, pero si yo me pongo un kiosco, ya estamos hablando de otra cosa. Si yo tengo, entra y sale gente todo el tiempo, bueno, ojo con esas cosas. Otra de las causas era el abandono del inmueble o la falta de conservación del mismo. Y recuerden que hoy por hoy cualquier otra causa que esté establecida expresamente en el contrato. Bueno, hasta aquí he llegado, lo di todo.